no creo, no sé qué pensés vos, pero no creo que difícilmente uno pueda encontrar una escena más cruda ni más patética, Juan, que aquella que a mí siempre me estremeció, inclusive más allá de la flagelación, ¿no?, de los azotes y todo esto. Hay una escena que a mí me crispa, no sé si te suceda lo mismo, pero es cuando Jesús está en el Monte de los Olivos, y hay un pasaje bíblico donde lo describe de una manera muy vívida, y es que él suda sangre. Cuando acuérdate que le dice: Señor, aparta de mí este cáliz. Sí, sí. Y que empieza a sudar sangre. Así es. Para mí eso es de las escenas más vívidas y más patéticas, obviamente, porque ese hecho está asociado inmediatamente con un miedo cerval, pánico. Y no solo eso, sino que es que esas descargas hormonales, pues que son los efectos biológicos o digamos bioquímicos del miedo, pues indudablemente que producen cambios extraordinarios en las personas. Mire, voy a mencionarle dos casos. Sí. Uno de ellos es de un político colombiano que estuvo amenazado y se tuvo que ir para Argentina. De allá vino Rusio. Era moreno, de pelo negro, pues no creo que le nazcan canas así tan prematuramente a alguien. Sin embargo, esa tensión y esa situación que vivió, pues lo dejó en esas condiciones. Bueno, vos no tenés ese problema, pues, por el miedo, ¿no? Claro que a Pinocho ¿Por qué siempre tiene que ver cosas, ¿no? con mi nariz, hombre? ¿Por qué tiene que ser siempre con mi nariz? No, pues que tu nariz ya es famosa, ¿no? Sí, no, pero tampoco, bájale pues como un ratico, pues. Una nariz griega, ¿no? Pura ruina. Puras ruinas, eso es cierto. Señor. Entonces, el otro caso es de un oficial del ejército de Alfonso XIII, el rey de España, ¿no? El último rey de España. Sí. Antes pues de que se restaurara la monarquía, ahora pareciera pues que cayó a un río en el África, o sea que España tuvo colonias en el África, ¿no? Lleno de cocodrilos. Ajá. Y cuando llegó al otro lado tenía el pelo blanco. Entonces le contó esa historia en una fiesta a Alfonso XIII y el monarca pues impresionó mucho de ver a ese tipo pues con el pelo blanco y jovencito. Se le había puesto blanco el pelo por el trance de los cocodrilos, pero el tipo no se aguantó y se hizo teñir el pelo, y entonces otra vez se volvió a encontrar con el rey. Lo vio el rey y le dijo: ¿qué hubo, hermano? ¿Volvió a ver cocodrilos o qué? No, y estaba completamente cambiado. Claro. Entonces, en los animales, por ejemplo, hay un mecanismo de defensa muy particular. Cuando ellos tienen miedo se crispan, separan los pelos, los ojos se vuelven, digamos, se dilata la pupila y se vuelven como incandescentes, ¿no? Como si estuvieran lanzando fuego. Se inyectan en sangre. Se paran las orejas, se abren las fosas nasales, los músculos se tensan. Entonces, ese animal lo que quiere es precisamente demostrar una apariencia monstruosa para infundir miedo. Eso es lo que pasa, por ejemplo, con los gatos. Cuando arquea el lomo y levanta la cola, se eriza el pelo, lo que él quiere mostrar es más volumen. Claro, mucho más volumen de su cuerpo. El chimpancé, pero son muchos. El chimpancé no, el gorila, que es mucho más voluminoso también, hincha el pecho y se pega a golpes. Sí, se pega a golpes. Pero es que mire Juan, el caso del amigo que usted estaba contando, pues, de lo que sucedía en África, es un caso que no es tampoco tan, es decir, es extraño, es decir, no es común, es extraño, pero tampoco es algo que uno diga que sea una excepción a la regla. Cuando yo le hablaba del caso de Jesús, el caso de Jesús es supremamente diciente, porque uno tendría que pensar, bueno, Jesús en esas condiciones, diciendo que tiene pánico, pero resulta que él no se podía sustraer a su naturaleza de hombre, a su naturaleza humana, y le dio miedo y le dio rabia. No, ni siquiera miedo, era pánico. Bueno, pánico.
expresión extrema de lo que es el miedo, ¿no? O sea, claro. La palabra miedo es una palabra latina, pues, que tiene muchas formas, ¿no? Tiene... Entre otras cosas, pánico es pan, es todo, ¿no? No. Pan. No. Este era el miedo que Pan infundía en los bosques. Ah, ya. Especialmente a las doncellas, ¿no? Ah, ya. Tipo, pues, siempre era como... No tiene nada que ver con esa raíz que quiere abarcarlo todo, pan. No. Pandemia. Se refiere al dios Pan. Ah, ya. Que era el dios de los bosques, pero era el Baco, pues, ¿no? El macho cabrío con cuernos y todo eso, y pues que es el símbolo también de la orgía sexual y todas esas cosas, ¿no? Entonces, Es tu santo patrono, ¿no? Hombre, vos te vas a meter en problemas. No. Bueno, cuidado, hermano, que ahora sí tenemos imagen. Sí. No, tranquilo. Ahora sí. No. Bueno, él aterrorizaba a los pastores, ¿no? En la campiña griega, pues esa es una historia. Entonces, los pastores de miedo de Pan, pues sentían el pánico, ¿no? Pánicos. Pero esa palabra miedo, yo creo que como por ser un evento tan común en la vida de uno, pues tiene muchas derivaciones, ¿no? Por ejemplo, miedoso viene de medoroso. Anteriormente se decía así, ¿no? Medoroso. Porque miedoso también es medroso. Pero también se asocia con pavor o con pavoroso. Tiene la misma forma, vea. Fíjese usted. Y también existe el verbo terrere, que es aterrar, ¿no? Causar pavor o causar terror. Y de ahí vienen pues una cantidad de términos como por ejemplo impertérrito, ¿no? Uh-huh. Que es un tipo que no le da miedo, que se queda fresco, estático, digamos, pues, en una situación, sí. Uh-huh. En una situación difícil o peligrosa. Y bueno, muchísimas otras, ¿no? Meticuloso. También viene de miedo. Claro, porque es una persona que le da miedo pues hacer las cosas así bruscamente o tirar. Que es sigiloso, que se las apaña, así decían. como usted, que es muy meticuloso. Sí, yo soy muy miedoso. Tiene fama de eso. No, yo soy miedoso. No, usted tiene fama de por eso yo soy miedoso, eso es cierto, ¿no? Meticuloso, no, sí, eso es verdad. No, yo no, con absoluta certeza que sí, yo soy miedoso, sí, yo no lo puedo negar. Uh-huh. Me echaron de la asociación de gallinas por gallinas. Yo no dije miedoso, yo dije meticuloso. Pero no me acabas de decir que meticuloso también viene de miedo. Pero ¿No dijiste eso? Tenía varias derivaciones, ¿no? No, yo me remito a esa. Remito a esa. Listo, no hablemos pues aquí. Pero ojo con esto. Pero es que yo creo que es una pulsión natural animal. Yo creo que de lo más instintivo que tiene el ser humano es justamente el miedo. Si porque no el miedo, por eso no vivíamos, hombre. Obviamente, el miedo es el principio que catapulta el instinto de la conservación. Es que imagínese usted que a uno no le diera miedo y uno va... el quinto piso allí Por ejemplo, o que va uno por la sabana africana, y viene un león, entonces yo me quedo quieto porque también no me dan miedo esos animales. O viene un carro, yo voy por la calle y me quedo quieto porque, pues... O lo que le pasó a Platón, ¿no? Que usted que Platón pues, es el que propugnó la doctrina del idealismo, ¿no? O sea, las cosas no existen sino en nuestra mente, ¿no? Son la idea que tenemos de las cosas. Uh-huh. Y entonces le salió un perro bravo y empezó a perseguirlo y Platón a correr, ¿no? Hasta que se subió a un palo y le dijeron los discípulos, tranquilo maestro, que ese perro no está sino en la mente suya, no se preocupe. Sí. Como el borrachito. Sí, señor. Borrachito que... ¿Cómo es el chiste? Que estaba muy enguayabado. ¿Cómo era el cuento? Estaba muy enguayabado. O no, tenía la borrachera de Padre y Señor mío. Uh-huh. Te le cuenta a un amigo que iba caminando y vio 2 toros y 2 árboles. Entonces el toro detrás de él y se subió. Al otro le dije, bueno, ¿qué te pasó? No es como estoy. Y dice, no, es que me atacó el toro que sí era y me subió al árbol que no era. Ajá. Así es. Apenas es. Uh-huh. Apenas es. Pero verdad, es que yo creo que nada hay más humano, más lógico, más animal que el miedo. De hecho, el cerebro, tengo entendido, Juan, que tiene una parte que es la más primitiva, que es
¿cómo es que llama, hombre? El sistema reptil, creo que se llama así, que es donde se aloja la noción de territorio, de jerarquía y de supervivencia, naturalmente esta última asociada con el miedo. Es decir, el miedo es uno de los factores indispensables para que pueda existir la supervivencia, que mantiene al individuo alerta. Y eso es lo que genera, por ejemplo, sustancias como por ejemplo la adrenalina, que mantiene alerta al individuo. Claro. Sí, efectivamente, pues eso, además tiene que estar muy asociado con reacciones que son actos reflejos, o sea, usted no puede ni pensar, sino que tiene que reaccionar inmediatamente, porque hay una diferencia entre lo que es una sensación que casi siempre va al cerebro, pues no, el estímulo llega hasta el cerebro, y un acto reflejo en donde la reacción tiene que ser inmediata, o sea, eso llega a la médula espinal y ahí mismo se devuelve, ¿no? Entonces, porque de ello depende la vida. De ello depende la vida, sí. Eso es un saltico nada más, ¿no? Sí. ¿Cuántas veces no se salva uno, hay que le tiren una moto encima o en una curva por ahí un carro, cualquier cosa? No, es tremendo eso. Es lo que te hace reaccionar de esa manera tan refleja cuando te ves abocado a una situación extrema. Por ejemplo, tener que frenar cuando el carro de adelante va 3 metros adelante y tuviste que frenar en seco. No es se algo puede que pensar, exactamente. No hay tiempo. Es reflejo. Exactamente. Hombre, pero yo recuerdo otro de esos casos en los que también un individuo pasó por una situación extrema. ¿Te acuerdas de Fedor Dostoyevsky, el autor de Crimen y Castigo, sí, El Idiota, El Jugador, los hermanos Karamazov y varias obras más, uno de los más grandes escritores rusos? Él, por sus ideas revolucionarias, fue enviado al paredón, lo iban a fusilar. Sí, señor. Y cuando en ese momento, es decir, cuando ya lo iban a fusilar, que ya pues carguen, apunten, o no, como es, apunten, o carguen, apunten, disparen, ¿cierto? Sí, sí. Carguen, apunten, disparen. Al hombro. Al hombro. Yo creo que ya iban diciendo apunten. Cuando le entregaron una orden del zar que suspendía la ejecución y se la conmutaba por cadena perpetua en Siberia. Cuentan que él encaneció, en ese instante encaneció el equivalente a unos 10 años. Y el que estaba ahí con él, el compañero, se desmayó. Pues porque es que ese viajecito a Siberia era peor que el fusilamiento. Era una muerte en vida, ¿no? Era terrible. Claro. Ahora, es mucho más grave en el caso de Dostoyevsky, porque él era epiléptico. Sí, señor. Y no sé qué tan cierto sea, no sé, yo no estoy muy seguro de si esa epilepsia era una enfermedad encubierta hasta ese momento y se le despertó ahí. Eso es posible, ¿cierto? Sí, claro. De estímulos demasiado fuertes. Naturalmente que, como le digo, eso es lo que dice la literatura, la historia literaria. Realmente ya en el concepto científico sería muy difícil, ¿no? Habría que preguntarle a un neurólogo. Pero yo creo que sí es posible que se disparen muchas anomalías y muchas enfermedades de tipo neurológico o de tipo nervioso, precisamente cuando hay una fuerte impresión, ¿no? Que el mismo sistema se defiende, por ejemplo, ante el dolor. O sea, yo tuve un accidente muy brutal, ¿no? Que fue que una estaca me atravesó la garganta y la nariz se me levantó de aquí, no sé, se quedó una tapa así. Ahí me tuvieron que operar sin anestesia porque como tenía la garganta partida, pues entonces no me podían entubar. Y eso se aguantaba mientras le trabajaban a la herida de aquí. Pero cuando me tocaron la nariz, para que ponga mucho cuidado, yo, que dijo el cirujano, que ponga mucho cuidado, que la nariz es lo que más duele, hombre, yo eso es lo que estoy diciendo. Pues según eso, pues a mí me tiene que doler demasiado. Pues imagínese, usted le duele todo el cuerpo. Y dijo el cirujano, hombre, yo no tengo más remedio que reducir esta fractura aquí de una vez, porque si no después el problema es mucho más serio. Cuando quiso reducir la nariz, que me metieron un gancho por la nariz para enderezar ese cartílago y esa cosa,
inmediatamente me desmayé. O sea, ya pudieron trabajar tranquilos. El cuerpo ya no aguantaba un dolor tan brutal, entonces se defiende. Claro. Que uno mismo se aplica la anestesia, ¿no? Lo que hablábamos anoche lo que estamos hablando anoche del dolor. Sin embargo, yo creo que el miedo también es un condicionante y el miedo también puede ser cultural. Puede ser psicológico, puede ser cultural, puede ser circunstancial. Hay de todo, ¿no? Mire, yo recuerdo, le voy a contar una historia así muy rapidita. El miedo escénico, por ejemplo. Mire, le voy a contar una historia que alguna vez también la relaté en uno de nuestros programas de radio. Y es que había un niño que vivía al borde de un bosque y se iba todos los días para el colegio, pero se quedaba jugando fútbol. Y la mamá, supremamente preocupada, le pedía que volviera antes del anochecer, y el muchachito se quedaba jugando fútbol y eran las 6:30 de la tarde, 7 de la noche, el muchachito no llegaba. Y ella no sabía cómo manejar la situación hasta que un día le dijo: vea, si usted no vuelve a llegar temprano, se va a encontrar con un espanto en el bosque que se lo va a llevar. Desde ese momento el muchachito jamás volvió a llegar tarde, siempre llegaba temprano, y en contraposición con lo que ocurría antes de que ella le dijera esto, llegaba mucho más temprano. Podía llegar una hora, media hora antes de lo acostumbrado. Y así pasó el tiempo, el muchachito no volvió a jugar fútbol. Y al cabo de un tiempo la mamá, muy preocupada, dijo: ¿cómo cambio esta historia para que a este muchachito no le dé tanto miedo? Y entonces simplemente le dijo: vea, tome esta medallita, póngasela, la medallita de la Virgen. Si usted porta la medallita, tenga la absoluta certeza de que el espanto no se le va a aparecer, para que pueda jugar fútbol tranquilo. El muchachito recibió la medalla y empezó a usarla, y volvía ya tarde sin ningún problema, jugaba fútbol, de todo lo que se quiera. Un día se le perdió la medallita y el muchachito entró en pánico, obviamente porque se le perdió la medallita. Dos miedos ahí juntos. La historia concluye, pues no es otra cosa que un relato más bien aleccionador, en el sentido de que el miedo también es un condicionante, sí, social o personal, o familiar o afectivo o filial, o laboral, puede ser de muchas índoles. Claro, no, y además que el miedo ha sido un instrumento de dominio, un instrumento de control, un instrumento de poder. Casi siempre todas estas sociedades sometidas, digamos, en los sistemas totalitarios, sea de cualquier tendencia, ¿no? Porque el totalitarismo, pues, no tiene un lado político, sino que eso puede ser de izquierda, de derecha o de centro, de para arriba o de para abajo. Eso es la misma cosa, ¿no? El totalitarismo es totalitarismo. Eso es un absurdo. En los regímenes totalitarios, pues, el primer instrumento es el miedo, ¿no? Recuérdese a don Hitler, cómo empezó él, ¿no? Empezó, por ejemplo, con el famoso putsch de la cervecería, ¿no? Por allá en Múnich. 1923. Hombre, claro que la gente pues no se imagina que es una cervecería, ¿no? Pero esa cervecería que todavía está allá, ¿no? Y que uno la visita y tiene 12 bandas de música, 12 bandas de chupacobres, pues, esos que tocan música de papayeras, diríamos aquí. Alemana. Una papayera alemana, exactamente. Sí, señor. Y entonces, pues a eso le caben 5.000 personas. Eso tiene, pues, pisos y todo eso, y son famosas esas viejas que atienden allá porque se cargan unas jarras de 1 litro y se meten 6 aquí en esta mano y 6 aquí en esta otra, y llegan a las mesas y tiran eso así. Y pues, y hay que atraparlas al vuelo, pues. Son pesistas, sí. Y entonces o sea, es un sitio en donde se congregaba mucha gente. Y allá llegó Hitler, pues, con sus aláteres y quiso provocar el famoso golpe, ¿no? Ante las autoridades o ante representantes del Estado de Baviera, ¿no? Porque es que Alemania federal es un sistema federado, pues, que tiene
sus regiones. No departamentos, sino estados. Tiene pequeños estados, sí. Lo que pasa es que esa vez no pudo intimidar. No. Pero yo te voy a interrumpir porque posteriormente sí lo logró. Sí. Y él se inventó un instrumento de terror que hoy es quizás uno de los más socorridos en los regímenes totalitarios, y es aquel instrumento que nosotros en Colombia lo estamos padeciendo. ¿Y de qué manera? Desde hace mucho tiempo. Es la desaparición forzada. Él inclusive buscaba perfeccionar un método que le permitiera intimidar, generar terror, hacer que la gente temiera, y que fuera lo suficientemente efectivo para que, usándolo como instrumento de terror, no pudiera tener oponentes ni enemigos. Y entonces él afirmaba, y en esto obviamente que tuvo un secretario que le ayudó muchísimo, que fue el famoso Goebbels, el ministro de propaganda, un genio de la publicidad, de la propaganda pues, pero obviamente utilizando la propaganda como publicidad, claro, entendiendo además que la publicidad difiere de la propaganda porque la propaganda siempre es política o ideológica, puede ser religioso, lo que usted quiera, pero la publicidad es comercial, sí. Y entonces, ¿cómo le parece que él decía, ¿cómo hacemos para poder intimidar a la población? Y con Goebbels se ingenió el sistema de desaparecer a la gente. Y desaparecer a la gente es mucho más gravoso que matarla, porque no solamente es la persona peligrosa la que desaparece, sino que por extensión intimida a la familia de ese individuo, que al no saber en dónde se encuentra su pariente, básicamente se rinde, cae abatida. Y entonces tomó de la ópera de los Nibelungos, ese es del cierto, los Nibelungos de Wagner, ¿cierto que es eso? A ver, sí, no, sí. Las Valquirias. Es la misma cosa, ¿no? ¿Es la misma cosa? Claro, sí, todos estaban ahí metidos. Todos eran lo mismo. Sí. En ese tiempo todo el mundo andaba armado. Todo el mundo andaba armado. Sí. Ahí hay una figura literaria que habla una figura literaria en esa ópera que habla de noche y niebla. Es decir, que el héroe, que si no estoy mal creo que es Sigfrido, se pierde entre la noche y la niebla. Ajá. Y entonces, en adelante él utilizó esa figura, y cada vez que mandaba una orden por escrito para que desaparecieran a alguien y no quería que supieran quién era ni cómo se llamaba, simplemente ponía dos N's, NN, noche, Nacht. niebla. Es que eso es en alemán, Nacht und Nebel. Eso es. NN, sí señor. Noche y niebla. Desde ese momento, esas dos letras, puesta una a continuación de la otra, se ha convertido en una definición genérica del desaparecido. O NN. O del que no tiene nombre, ¿no? Nace de eso. Bueno, no, claro que eso degeneró en el exterminio pues descarado, ¿no? El exterminio abierto, ¿no? Pero sí, efectivamente, la desaparición era una forma que tenía, pues que ha tenido todos, hombre, por Dios, ¿no? Es que no. Pero, oiga, ¿cómo le parece a usted esas hordas de bandidos que él fue formando y que los estaba espoleando precisamente a través del odio, a través del resentimiento, y tomó como caballito de batalla a un pueblo laborioso, trabajador, que había llegado a Alemania pues desde hacía mucho tiempo, ¿no? Desde la misma diáspora. Los judíos se habían acomodado en la orilla izquierda del Rin, ¿no? Y eran artesanos, era gente que producía mucho, ¿no? Y además pues les gustaba la platica, pues, y todo eso, ¿no? Y consiguieron plata y bueno, pero tenían ese estigma tan tremendo, pues el estigma bíblico, ¿no? De haber sido los que crucificaron a Jesús, los que mataron a Jesús y toda esta cosa. Y además pues porque realmente a los judíos los han querido tratar como raza. En Europa el término raza los judíos son una religión, pero el término raza, cuando uno oye que el artista o el deportista colombo judío, o sea, colombo protestante, sí, colombo cristiano, sí. Colombo adventista, por ejemplo, sí, más o menos decir lo mismo. Sí, no. Y entonces
los judíos pues tenían ese estigma y se les quiso tratar como una raza, pues cuando en realidad era una religión. Pero el término raza es muy utilizado por los europeos para indicar la superioridad de un pueblo sobre otro, es decir, de que somos de mejor raza. Entonces establecen ahí una escala de valores étnicos, y con eso nos fregaron, por ejemplo, a nosotros. Entendiendo que además solamente existe una raza humana. No hay sino una, nada más. Sí. Todos somos la misma raza. Claro. Que podemos diferir del otro en el color. Yo estaba y de los rasgos, listo, pero es la misma, es una sola raza. Yo estaba en el Amazonas, yo trabajaba con un indio muy vivo, ¿no? Y precisamente nos encontramos con un gringo de esos del lingüístico de verano que mantenía por ahí evangelizando, pues ahí, ¿no? Y le pregunta el gringo: ¿y usted de qué raza es? Y le dijo el indio: yo soy de la raza humana. ¿Y usted? De pronto los otros son extraterrestres, ¿no? Pero mire, con ese concepto fregaba a mucha gente. Entonces, para Hitler era muy importante el concepto de raza, porque él decía que ellos descendían del pueblo elegido, ¿no? Del pueblo ario. Pues que los arios eran los iraníes, hombre, ¿no? Ahí viene los persas. Los persas, sí, eso es, era más o menos pues la asociación de la palabra con Irán. Y definitivamente pues eso ocurrió en una época donde había mucha sensibilidad y sobre todo había mucho odio contra los judíos. Desgraciadamente pues los judíos que manejaban sus negocios en una época de una depresión económica impresionante se hacían odiosos para el pueblo alemán, que tenía en ese momento 6 millones de desempleados. Porque además eran los que manejaban la economía. Básicamente no, en Alemania no, pero en Austria sí. Pero yo creo que en Alemania probablemente no eran ellos los que eran las cabezas de los grandes emporios económicos. No. Pero sumando la economía, yo creo que eran ellos quienes la manejaban. No, lo que a Hitler le enfurecía era que ellos tuvieran tanta preponderancia en Austria, en Viena, ¿no? Porque manejaban, por ejemplo, todos los periódicos, inclusive manejaban la prensa. Inclusive se cuenta que él, uno de los odios de él contra los austriacos era justamente porque cuando él era niño fue víctima de la segregación por parte de los judíos, de los compañeros judíos, aunque también se cuenta que su abuelo era judío, y que como él era hijo, pues al final de cuentas se supo quién era el papá y se asumía que era hijo, en aquella época le decían legítimo. Parece que su abuelo no lo quiso reconocer como nieto, y eso probablemente incidió profundamente en su personalidad en el resto de sus días. Sobre este personaje se han hecho todas las cábalas posibles, pero de todas maneras, por lo menos leyéndolos, la evidencia de lo que él escribió en su libro Mi lucha, pues Mein Kampf, que lo escribió en la cárcel después del pucho de la cervecería. Después de que lo agarraron allá en la cervecería, porque esa vez no pudo, no le funcionó la vaina. Entonces, él escribe en ese libro, ¿no? En Mein Kampf, dice: hombre, hay que acabar con los judíos, porque ellos están detentando todo. Pero estaba refiriendo mucho a los judíos austríacos, que tenían una importancia en Viena tremenda, manejaban la cultura, ¿no? Eran la intelectualidad, eran, como le digo, gente laboriosa y pues indudablemente son gente inteligente. Y además pues porque había muchos, ¿no? Había mucha gente, ¿no? de origen judío en Austria. Y ahí que Hitler, más bien siendo austríaco, ¿no? Él nació en Braunau, ese es un pueblo fronterizo, dijo que no, que él era alemán. Y quizás de las primeras medidas que él tomó cuando estuvo ya de canciller fue anexarse a Austria, la anexión de para justificarse también como alemán. Y anexó a Checoslovaquia y el sur de Polonia, ¿no? Ese tipo, si lo dejan, pues, Ave María, hubiera llegado muy lejos. Pero definitivamente el terror como instrumento político, como posibilidad, eso fue lo que utilizó Hitler de una manera, digamos,
muy siniestra, ¿no? Muy aviesa y taimada, ¿no? Con una intención perversa que era el exterminio de lo que no, primero pues de lo que no le gustara, ¿no? Y segundo de lo que se le opusiera. Entonces formó sus famosas compañías, ¿no? Por ejemplo, SS, que era Schutzstaffel, era digamos el grupo cercano a él, ¿no? Su círculo de seguridad, ¿no? Sus pretorianos, sus guardias pretorianos. Y estaba el SA, que fue el que fundó el general Röhm, que estuvo aquí en Colombia organizando el ejército colombiano, ¿no? El ejército colombiano tuvo formación alemana hasta que los americanos ganaron la Segunda Guerra Mundial. Y la SA ya era una policía política. Se llamaba Schutzabteilung. Y de ahí se deriva también la Gestapo. División de protección. No, Gestapo es Geheimstaatspolizei, que es policía secreta del Estado. Eso sí eran peligrosos. El equivalente de lo que dicen los gringos, asuntos internos. No, pues ellos tienen poco de vainas ahí. Hombre, pero yo le digo, el instrumento más socorrido es siempre el miedo, la intimidación. Digo, es que esos grupos que él formó, su misión principal era infundir miedo. Ellos llegaban, por ejemplo, a los negocios de los judíos, los Hayot, que era Hitlerjugend, o sea, juventud hitleriana. Eran unos pelados, bueno, haga de cuenta estos hinchitas que tenemos por ahí haciendo daño en los estadios, que llegaban a un negocio de un judío, cogían una calle, digamos, de judíos, donde había negocios de judíos, y llegaban allá con sus camisas pardas, con su cachuchita esa, y destruían lo que veían. Eso sí, pues le digo. Inclusive, recuerde usted que hay una noche que se llama la noche de los cristales rotos, una noche que es memorable, y es una noche en la que ya Hitler, instalado en la Cancillería, ordena a sus SS, a todas sus fuerzas y a las juventudes nazis que fueran a apalear a los judíos, y ellos se dedicaron a romper las ventanas de todas las casas de los judíos y de todos los negocios de los judíos. Pero con esto recabo en el hecho de que el instrumento socorrido para poder sojuzgar a alguien regularmente ha sido el miedo. Te voy a proponer, conversamos con nuestros televidentes, nuestros oyentes televidentes. Claro, mijo, sí. Bueno, entonces abramos nuestras líneas y conversamos con nuestros televidentes durante unos cuantos minutos y luego retomamos entonces la conversación. Así que ya saben ustedes, pueden marcar nuestros números. Hoy estamos hablando, como pueden ver, estamos hablando del miedo, los tipos de miedo que existen, qué miedo tiene usted. Recuerden que nuestros números son el 381-5454 para el área metropolitana, 851-1170 para fuera del área metropolitana, y la línea gratuita nacional o internacional, que es 018-515-015. Digámoslo más bien 51-50-15 para memorizar más fácil. 018-000 51-50. No, es que lo estoy viendo ahí en la pantalla, me lo estoy viendo de ahí, en la pantalla es? Lo tenés también. Ah, también. Sí, por eso lo estoy diciendo. No es por más, hombre. No, está bien. No es por más. 51-50-15. Sí, 018-000. Listo. 51-50-15. Bueno, señor. Así que ya saben, pueden empezar a marcar cuando ustedes lo consideren conveniente para que hablemos sobre este tema del miedo. Pero ¿sabe una cosa, Juan Manuel? Sí. Antes de que lleguen nuestros televidentes y oyentes, y es que definitivamente el ser humano, y yo creo que, como decíamos ahora, eso también es evidentemente cultural. Pongo esto por aquí, es evidentemente cultural, y es que existen otros miedos que son de corte social. Claro. Son sociales.
Y estaba mirando, yo traje aquí un libro en el que se habla... Las fobias, por ejemplo, las fobias es una lista muy larga, hombre. Claro, usted sabe que existe una que se llama achaributirofobia. Sí. Consiste en la versión que se tiene de que la manteca, eso lo dicen los gringos, lo digo textualmente, que la manteca de cacahuete se quede pegada al paladar, la manteca del maní. Se llama ¿cómo? Ya se me olvidó. Arachibutirofobia. Arachibutirofobia. No, pero mire, es que le decía que había traído este libro aquí, perdóneme Juan, porque quería compartir con usted esto, vea. Póngale cuidado. Los peores miedos del ser humano. Se hizo una investigación de varios periódicos de Estados Unidos. Es una investigación relativamente vieja. Sí. Y hablábamos de los miedos sociales. Ajá. ¿Sabe cuál es el miedo que prima? Uh-huh. El hablar en público. Sí, señor. Estoy de acuerdo. El segundo, obviamente que esto ahí comporta también la parte física. El segundo tiene que ver con las alturas, miedo a las alturas. El tercero son los insectos y los bichos. El cuarto es problemas financieros. El quinto es el temor a aguas profundas. El sexto a las enfermedades. El séptimo a la muerte. El octavo a volar. El noveno a la soledad. El décimo a los perros. El undécimo conducir o viajar en un automóvil. El duodécimo la oscuridad. El decimotercero miedo a los ascensores. Y el decimocuarto miedo a las escaleras eléctricas. Pero todos coinciden que el más reconocido es hablar ante un grupo. Indudablemente. Ese miedito pues escénico que le da a uno cuando se tiene que enfrentar a grupos desconocidos o auditorios que a cualquiera, ¿no? A cualquiera le tiembla sí. Bueno, pero le comento algo. Vamos con nuestros televidentes. Un placer saludar a doña Mary Ángel desde Buga. Uy, qué bueno. Bienvenida, doña Mary, ¿cómo le va? Bien, muchas gracias. Pues nosotros aquí también muy contentos de volverlos a ver. Ya en este momento ya lo estamos viendo. Desde la primera noche estaba luchando por comunicarme con ustedes, porque les comento que por la calle mucha gente pendiente. Doña Mary, cuéntanos que hubo de los señores del programa, cuándo los vamos a volver a ver o a oír. Y como usted sabe, don Néstor Armando, que yo siempre he estado pendiente y lo he llamado y todo eso, que inclusive no sé si el teléfono lo ha cambiado o algo, que no pudimos volvernos a comunicar con usted para lo que le había comentado. Bueno, he tenido problemas con mi teléfono, pero yo creo que la semana entrante ya estará normalizado. Ah, bueno, don Néstor Armando, muy contento, es el programa muy bonito, estoy viendo todo muy bien, y viéndolos a ustedes, pues también está bien más agradable. Y quiero manifestar el saludo, pues usted sabe, de toda la gallada de acá de Buga y de estos lares del Valle del Cauca. ¿Qué hay de John Harold, el exalcalde John Harold Suárez? No, pues él está pendiente, y don Rafael, mucha gente, él está muy bien, y inclusive va a ir en estos días que va a haber una competencia allá en Medellín de una maratón o algo así. Él va a estar por allá, como saben, él es deportista. Sí, señor, están bien, y que saludos de todos. En cuanto ¿Ya se recuperó don Rafael, nuestro colega periodista? Sí, claro. Rafael Valencia. Sí, señor, él cuando estuvo por acá, nuestro amigo de allá en Medellín, él estaba todavía pues con su bracito ahí todo enyesado, pero ya está mejor, sí, señor, ya está mucho mejor. Qué cuando bueno. estuvo el señor exalcalde de Medellín por acá, sí, señor. Sergio Fajardo.
Fajardo, por allá tengo que mandarles unas fotos que tengo con él. Ah, bueno, eso está muy bien. ¿Y del miedo qué nos puede decir? No, pues les cuento pues que yo soy bastante temerosa, miedosa de tantas cosas y de esta situación tan terrible que estamos viviendo, que mantenemos en una constante consternación, llenos de miedo, de temor, de que de pronto le pase algo a los hijos, a los familiares, tantas cosas. Ahora sí que siento que tenemos temores. Sí, señor. Doña Mary, muchísimas gracias. Bueno, pues que lo pasen bien. Vamos a Guarne. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama? ¿Aló? Don Héctor, ¿cómo le va, don Héctor Rodríguez? Desde Guarne, Puerto del Oriente Antioqueño, señor Néstor Armando, Juan Manuel Serna y amigos televidentes del departamento y todos los lugares del territorio nacional a donde llega la señal de Teleantioquia con el programa trasnochador El Búho. Muy buenos días. Bienvenido. Mi participación del día de ayer fue un tanto confusa, pues me sorprendió el retorno del sonido y creí que allí en su cabina se originaría algún problema. También la alegría de volver a un programa que ayer fue de radio y hoy es de televisión lo deja a uno perplejo y la verdad me asusté. Pero de todas maneras el acierto de Antioquia es preciso al abrirles el espacio a dos personajes que dominan el conocimiento, la enseñanza y las anécdotas. Aquel 30 de abril, fecha del cierre del programa radial, para muchos de nosotros este anuncio lo tomamos en un principio como una broma, pero con el correr de los minutos nos dimos cuenta que era una realidad y por muchos días añoramos una costumbre que había anidado por un término de 2 décadas. Pensábamos que otra cadena radial retomaría el programa y que sería una gestión dura como todas aquellas en su principio, pero que ya había una parte ganada y era la audiencia. Los días pasaron y cuando se dio el aviso de que el programa iría por Teleantioquia, no fue extraño comprobar que había una audiencia en expectativa comprobada, como hoy se puede evidenciar en estos 3 días al aire. En cuanto al tema de hoy, la angustia es una actitud que todo ser humano siente en mayor o menor proporción y se refleja en el miedo y sus consecuencias, digamos, como los comportamientos físicos, como la inmediata palidez o el sentido del rostro, el sentir deseos de ir al baño, el acelere del sistema respiratorio, el llanto, y ya en el extremo hasta la muerte por un cardíaco. Finalmente, el miedo como perturbación determina un cambio que con seguridad todos hemos sentido en diferentes formas. Hombre, don Héctor, muchísimas gracias por llamarnos y esperamos que continúe con nosotros. Muy amable. Nos está llamando Carlos Andrés González. Carlos Andrés González desde Bello. Buenos días, Carlos Andrés. Aló, Carlos Andrés. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, Carlos Andrés. ¿Usted cómo está? Lo más de bien, hombre, escuchándolos y muy contento de ya poder escucharlos más temprano. Más temprano, sí. Claro. Sí. Sí, señor. Sí, adelante, Carlos Andrés. Bueno, yo les quería hacer un aporte porque, pues, buscando acá en internet como algunas definiciones sobre el miedo, recordé una definición que mi psicólogo había dado, alguna definición sobre el pánico, y él la definía como tener miedo al miedo, y encontré que hay una fobia que es justamente esa, tenerle miedo al miedo, y limita mucho a las personas en el desarrollo de su vida. Entonces resulta uno convirtiéndose ya en una persona excesivamente temerosa y casi que anulándose como un ser social. Ese era como el aporte que quería darles a ustedes. Es verdad, eso es cierto. Carlos Andrés, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Que esté muy bien. Okay. Además nosotros tenemos el dicho aquí, ¿no? En Antioquia lo escucha uno por ahí entre los campesinos, ¿no? Es que a mí me da miedo, es que me dé miedo, ¿no? Ese es un decir nuestro, muy nuestro, ¿no? ¿Cómo es? Me da miedo que me dé miedo. Sí. Sí, señor. Vamos con Pedro Vicente Gómez, que nos llama desde Nare. Pedro Vicente, bienvenido al Búho aquí en Teleantioquia.
Muy buenas noches, los felicito por su programa, muy interesante, muy ameno. Muchas gracias. Oiga, Pedro Vicente, por favor, sí, quítele todo el volumen a su televisor porque se nos retroalimenta y no nos puede escuchar bien y lo oímos nosotros tampoco a usted bien. ¿Listo? Listo. Adelante. Muy amables, me gusta mucho su programa, muy interesante. Mi aporte al programa es que entre menos control tengamos de nosotros mismos, más miedo vamos a tener, porque buscamos la solución a nuestros problemas en lo externo. Cuando tenemos la solución de nuestros problemas en nosotros mismos, tenemos la respuesta a todo, y el principal miedo que le temo es a la ignorancia. ¿A la ignorancia? Sí. Sí, eso es un miedo que ha sido también común en la historia de la humanidad, pero yo creo que es el que menos se siente, Juan Manuel, el miedo a la ignorancia, por lo menos... No crea, mijo. No crea, no. Hay una cosa pues que es terrible, y es que es el miedo al no saber, ¿no? La gente que no es capaz de decir, hombre, yo no sé de eso, ¿ah? Y entonces se ponen a divagar y a tratar de arreglar las cosas, diciendo lo que no es verdad y todo eso. Y pues hombre, ese temor pulula en los espacios académicos. Tremendo. Ya. Pues hombre, Juan, yo creo que... perdón, Pedro Vicente. ¿Se nos fue? ¿Se nos fue Pedro Vicente? No, aquí estoy. Bueno, aquí ¿algo estoy. más, Pedro Vicente? ¿Algo más? No, muchas gracias, muy formal. Muchísimas gracias. Vale. Vamos a San Gil. A propósito de San Gil, vamos a hacer en San Gil el encuentro de oyentes en el tercer fin de semana del mes de octubre. Lo vamos a hacer en San Gil, departamento de Santander, una ciudad bellísima, una gente supremamente acogedora y con unas bellezas naturales exquisitas. Vamos a estar en el Cañón del Chicamocha y en el Parque del Gallineral. Vamos a estar allá con todos los oyentes del Búho en tercer fin de semana del mes de octubre. Quienes estén interesados pueden llamar a estos teléfonos 448-1300 448-1300 o al celular 316-525-4784 316-525-4784 de GeoTours. Ahí les van a dar toda la información. Y hablamos de San Gil porque nos llama Norberto Calderón, justamente desde el municipio, desde la ciudad de San Gil. Norberto, bienvenido. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted? Muy bien, cada día mejor. Feliz de verlos. La primera vez. Claro que días cuando a don Juan Manuel lo presentaron por televisión. Me dio una alegría, pues. Espero cuando vengan por estas tierras llevarlos a Barichara a comernos un pedazo de cabro. Ave María. Pueblo hermoso, entre otras cosas. Barichara y la cuna de la civilización del cacique Guanentá, Guánic. Allá existe un museo arqueológico y colonial, un pueblo prácticamente el más antiguo de Santander, si pudiéramos decir. Y el Museo de la Piedra, además. El Museo de la Piedra. Ahí refleja que estas partes, estos sitios, fue mal en una época. Una base científica importante. Es muy visitado por todos los estudiantes de estas ramas. Barichara, pues, mejor no hablar, porque... Qué hermosa ciudad, ¿no? Barichara sí tiene un encanto. No, ese sí es algo extraordinario. Bueno, todas estas tierras, San Gil, yo vivo acá en San Gil por cuestiones de trabajo, pero la gente es muy amable, el ambiente por aquí se respira cordialidad y muchas cosas. Voy a referirme al miedo. El miedo es un sentimiento primario, natural, desde luego. Escuchando a Juan Manuel hace poco, mejor a Néstor Armando, el miedo es intrínseco, es como una defensa, una conservación de la vida.
Cuando sentimos miedo es porque estamos vivos. Estamos vivos, claro. Sí. Entonces nos viene, entonces nos crece la pupila para poder distinguir el peligro, la raíz del peligro. Cuando uno lo sujetan, automáticamente hay una sudoración cebosa, digamos, ¿no? Para poderse uno soltar. No lo pueden así coger así como el pescado prácticamente, ¿no? Muy liso. Y muchas otras cosas, la adrenalina para saltar los peligros, tantas cosas. Bueno, ese es el miedo primario, natural, intrínseco. Pero ya los otros miedos son secundarios, ¿no? Ya vienen es como los temores, ya se viene como se pasa como a la depresión, un estado de decaimiento. Los otros sentimientos primarios, la alegría, desde luego, y la tristeza. Viene la ira y otra clase de sentimientos que son importantísimos para el cuerpo humano, para el ser vivo, ser humano. La conservación de la vida, la alegría para el estímulo, ¿no? Y la tristeza para recuperarnos de alguna pérdida, pero si nos quedamos en la tristeza ya viene la depresión. Bueno, tantas cosas. Yo lo felicito y por aquí lo espero en San Gil. Muchísimas gracias, muy amable, y un recuerdo a todos los amigos de San Gil, lo mismo que a los internos de la penitenciaría de Palo Gordo, en donde tenemos una gran audiencia. Saludemos a José Tomás Blanco. Exactamente, al oficial José Tomás Blanco, que seguramente debe estar pendiente de este programa. Muchas gracias. Tenemos tiempo todavía para unas cuantas llamadas. Recuerden, 381-5454 en el área metropolitana. 851-1170 por fuera del área metropolitana. 018-000 515015 es la línea gratuita nacional. Bueno, entre otras cosas, Juan, también hay unos miedos que se convierten también en patológicos, pero que también tienen un trasfondo cultural. Hay sociedades en las que existe una evidente familiaridad, por ejemplo, con los ofidios en la India, sí, señor, en Tailandia. Sí. La gente convive con las serpientes, en el África muy también, venenosas, ¿no? Sí. ¿Cierto? Sí. Y es más, las ponen a su servicio o viven de ellas, como es el caso de los encantadores de serpientes. Correcto. Claro que aquí hay unos pues que... Aquí hay unos que son los campeones mundiales. Sí. Pero otros en los que precisamente por no existir un contacto permanente o por muchas otras razones, la gente le tiene pánico. Yo tengo pánico. Y eso se convierte en un miedo patológico, que es lo que conocemos como fobia, ¿no? Perdón, nos llama Enrique. Enrique Cuellar desde la ciudad de Medellín. Enrique. Buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿usted cómo está? Buenos días. Muy bien, muy contento ¿De qué parte de Medellín nos está llamando? De Villahermosa. Bienvenido, Enrique. Bueno, con respecto pues a lo que están hablando, me gustaría hacer como un aportecito sobre una lectura de Dostoyevsky. Ahorita que lo mencionaron, me gusta mucho. Una parte del Príncipe Idiota, en donde habla de que no hay proporción entre la pena de muerte y el delito que ésta pretende castigar, porque aquella es infinitamente más atroz que el homicidio o el crimen perpetrado. Esto yo creo que hace referencia al miedo, que yo creo que ese es uno de los miedos más grandes, el miedo a la muerte, y más una muerte ya como premeditada. Y así trabaja el terrorismo, ¿no? El terrorismo utiliza la muerte como argumento, ¿no? Como expediente para conseguir sus aviesos fines. Sí, bueno, muchas gracias pues por darme la oportunidad de participar. Yo les quería llamar a felicitarlos, me encanta, profe, gracias por eso que esté ahí. Muchas gracias a usted, muy amable, bienvenido siempre. Muchísimas gracias, Enrique. Doña Nelly Rincón desde Armenia, qué placer escucharla, bienvenida. Gracias. ¿Cómo está? Sí. Bien, muchas gracias. Me he propuesto llamarnos para expresar mi contento por permitírsenos gozar
aprender y compartir ese caudal de conocimientos nuevamente, esta vez en mejores condiciones por razón de la imagen. Pero lo cierto es que regresar con el entusiasmo palpitante y evidente de los contertulios compromete seriamente a nuestros muy queridos y apreciados profesores de la Universidad de la Noche, para quienes envío un abrazo cálido con los mejores augurios. Acertada, muy acertada la introducción y el tema, todo del primer día. Ustedes son dignos exponentes de esa tierra preciosa, pujante e inigualable. Vengan de donde vengan nuestras raíces. Lingüista y periodista, una oportuna y maravillosa fusión que deja huella donde estén. Gracias, mil gracias por regalarnos ratos de tanto contenido. Búho, buenos días. Para usted, doña Nelly, un placer. Muchísimas gracias y muchos recuerdos también a toda su familia y a todos esos amigos que tenemos en Armenia. Particularmente a Albanelli. Sí, señora, también. Cómo no. Nuestro saludo. Yo creo que, bueno, recibamos una llamada más para que retomemos el tema. Quien desee puede marcar nuestros números desde cualquier parte. Mire, Juan, ahorita estábamos hablando del miedo también como instrumento para intimidar. Y yo creo que esa es una de las herramientas más socorridas, particularmente en el juego de la política. Usted ahorita hablaba de los totalitarismos en los que el miedo es un instrumento para sojuzgar al otro, pero en la diplomacia yo creo que hay un tipo de miedo que es muy ominoso. Yo creo que es así. Por ejemplo, recuerda que cuando Hitler sube al poder, lo nombran primero canciller, y luego tras la muerte de Hindenburg, era Hindenburg, sí. Sí, von Hindenburg, sí, 1933. Exacto. Tras la lo muerte nombran a él canciller. Lo nombran a él canciller y queda con el poder absoluto. Así es. Y comienza esa carrera armamentista en la que él lo que está es tratando de manera con fanfarronería, está tratando de intimidar a las demás potencias de Europa que cayeron en su juego. Recuerde usted, por ejemplo, que el primer ministro Chamberlain, cuando se estaba acercando el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, por 1938, casi que llegó a arrodillarse la Hitler a decirle: no, por favor, no nos vayan a invadir. ¿Se acuerda? Pues la famosa política del appeasement o apaciguamiento, que era una política de reclinatorio, pues, ¿no? De decir: hoy por favor, hagamos la paz, no nos ataquemos, seamos buenos, tomémonos un tinto, seamos amigos, todas esas cosas así, pues, por el estilo. No he dicho nada. Bien. Eso lo inventé yo ahora, se me ocurrió. Bueno, entonces, tranquilo, hermano. Y tanto que ya se volvió una figura folclórica, ¿no? Ya por ejemplo, cuando quieren ridiculizar a alguien que va a rogar y casi que a implorar clemencia por cualquier cosa, pues entonces se van disfrazados con un paraguas y con un sobre todo que era más o menos el atuendo que utilizaba Chamberlain, el primer ministro británico. Ah, británico. Sí, señor. Y pues que eso a Churchill le inflamaba las amígdalas, eso lo ponía, pero tremendo. En todo caso, tenemos mío. Tenemos un televidente, sí. Sí. Permiso. Juan Tamayo, aquí en Medellín. Buenos días. Buenos días, un saludo muy cordial para... ¿Desde qué barrio nos llama Juan? Diego. Juan Diego, nuestro amigo, hombre. Estoy por aquí en La Floresta, por la estación La Floresta. Bienvenido. Muchas gracias, quería saludarlos, igualmente felicitar a Teleantioquia que les abre esta franja y este espacio para que no se pierda toda esta comunidad de oyentes que de nuevo está con ustedes compartiendo todos estos conocimientos y todas estas búsquedas tan importantes. Quería a propósito simplemente hablar del miedo, una palabra que estoy buscando desde hace mucho tiempo, y es el miedo a las palabras largas. Es una fobia y no he podido encontrar cómo se llama. ¿Miedo a las palabras largas? Sí, señor. De hecho,
incluso me cuentan que es una palabra también supremamente extensa. Entonces, si alguno de los oyentes sabe, me lo podría decir, alguno de ustedes, que nos quede como tarea, se lo agradecería infinitamente. Bueno, los dejo para que puedan participar más de los oyentes, que creo que están ansiosos también de saludarlos. ¿Usted recuerda con colega querido? Gracias. Muchísimas gracias. Trabajamos juntos en Bolivariana. Eso debe ser palabra larguirofobia. Sí, debe ser. Debe ser, no, pero realmente a eso si le ponen unos nombres técnicos que... Acuérdese que siempre cuando se hablaba de palabras largas en el colegio, recuerdo que le decían a uno el esternocleidomastoideo. Sí, señor. Esa es muy larga. No, y además hay una tendencia a la economía lingüística, ¿no? Que es normal. Pero efectivamente, sí, señor. Hay gente que, por ejemplo, cuando los ponen a leer y se encuentra una palabra como insustanciabilidad, por ejemplo, o algo así, o irresponsabilidad, cosas así, se asustan, ¿no? Claro. Y se pegan las trabadas del siglo, porque le pasa, pues a uno mismo le pasa. Hombre, Juan, y retomando el tema, decíamos que ese miedo del que estábamos hablando, que se utiliza como garrote para darle a los demás. Claro, no, pero es que Hitler lo hizo muy bien al principio, ¿no? Porque allá llegó el primer ministro británico, pues, a decirle sí, y Hitler, que no era bobo, le decía sí, no, tranquilo, no se preocupe, no. Es que acuérdese que él hizo un pacto con Stalin de no agresión en 1940. Claro, pero... Y en el 41 lo atacó. Pero sabe que... Eran un par de zorros. Un par de bandidos. Pero bueno, entre bandidos, usted sabe lo que pasa con las asociaciones para delinquir. ¿Sabe por qué hizo el pacto? Porque a Hitler le habían prohibido, bueno, no a Hitler, a Alemania, una de las sanciones del Tratado de Versalles, después de que le ganaron la guerra, pues, allá en Europa. Cuando se le impusieron las sanciones a Alemania, una de ellas fue la de que no podía producir armamento pesado. Uh-huh. Entonces, para eso recurrió a Rusia, para producir armamento. Y fuera de eso... Fue cuando construyó los famosos acorazados de bolsillo. Uh-huh. Acorazados de bolsillo, porque tenía un límite de las 10.000 toneladas, no podía ser un barco de más de 10.000 toneladas que fuera de guerra. E hizo un barco de 10.000 toneladas, pero con todos los fierros, con todos los juguetes. Y el más efectivo, el más eficaz, lo hizo un instrumento de guerra que aún hoy está vigente. Acorazados de bolsillo. Sí, claro, no, todas esas fragatas, todo eso que ya vienen con tecnología, pues hay ya otra cosa distinta, ya no necesitan mucho espacio. Lo mismo los submarinos, ¿no? Los submarinos de bolsillo, esos hicieron daños tremendos. Pero mire lo que pasó con todo esto. Se asoció con Stalin para rearmarse y después atacó a Rusia. Pero allá se le fueron las patas, ¿no? Porque prácticamente perdió la guerra. Y Stalin... Exactamente lo mismo que le pasó a Hitler un poco más de un siglo antes, y lo que le pasó a Carlos XII de Suecia 2 siglos antes. Sí, eso es... Y a Napoleón. Uh-huh. Napoleón es el caso más típico de eso, ¿no? Que se puso a atacar a Rusia y le ganó el general invierno. Lo mismo le pasó a la tropa alemana cuando se metió por allá y no se dieron cuenta cómo era el pueblo ruso, ¿no? Un pueblo casi que suicida, porque ellos quemaron todas las provisiones para que no hubiera alimentos para las tropas invasoras. Pero cuidado con esto, porque es que de pronto a uno no puede evitar la tendencia a asociar esto con lo que nos está pasando hoy en día, ¿no? Especialmente con nuestros vecinos, ¿no? Mucho toque, mucha cosa pues sabrosa, ¿no? Ahí con los rusos y con los iraníes. Pues yo no diría que los vecinos, Juan. No. Yo diría que quienes dirigen. Estamos hablando específicamente de Venezuela y de Ecuador. Venezuela y Ecuador, Chávez y Correa. Sí, no los pueblos, porque no involucramos a los pueblos. No, es que nosotros tenemos como principio, hombre, periodístico, eso no lo hemos expuesto aquí, pero lo hemos dicho en infinidad de ocasiones. Dentro de la ética periodística está que no se puede hablar mal de un pueblo, no se puede hablar mal de una institución.
porque una institución no se funda para delinquir, y un pueblo no se asocia ni se agrupa tampoco para delinquir. De ahí salen delincuentes, son personas. Sí. A esos. Claro. A esos, yo me refiero a esos vecinos. Ahora, los vecinitos. no, mire, en el caso, por ejemplo, de cómo se está utilizando un lenguaje agresivo para intimidar para intimidar a Colombia, Pero... y pues siempre se arguye aquello de que la soberanía nacional es intocable. Sin embargo, meten la nariz todo el tiempo aquí, pero Colombia no puede decir absolutamente Dígame una nada. cosa, Néstor, yo tengo unas preguntas muy interesantes, hombre. Por ejemplo, una de ellas es que me taladra la cabeza todos los días. ¿Por qué desinfectarán tanto esa aguja con la que van a aplicar la inyección letal, hombre? ¿Será que les da miedo que le entren bacterias al muerto o qué? Debe ser, bueno, sí. Entonces yo le voy a hacer la otra pregunta. ¿Por qué el señor Correa se mantiene hablando de soberanía? La pregunta es, ¿él tenía soberanía sobre el espacio, sobre ese territorio que le ocupó Raúl Reyes cuando vivió allá por mucho tiempo, ¿no? Porque sabemos por fuentes muy directas, o sea que yo trabajo con el Putumayo, que allá compraron una finca de 2.000 hectáreas, ¿no? Uh-huh. Sí, señor. Entonces, pues hombre, ese instrumento de intimidación ha sido supremamente socorrido a lo largo de la historia para justificar exabruptos, para invasiones. Yo recuerdo inclusive que mucho más allá del efecto letal de las bombas en la Segunda Guerra Mundial era, y la eso sirena. Eso es el ingenio Goebbels. Sí, señor. Cuando iban a bombardear, acompañando a los bombarderos, llevaban unas sirenas que eso era el ruido más ensordecedor del mundo, hasta convertir a la gente en histéricos, es decir, los hacía caer en histeria. Las bombas, las sirenas y todo tipo de sonidos. Eso se llama un reflejo condicionado, ¿no? Y Stuka quiere decir eso, ¿no? Es bombardero en picado. Pero es que una obra maravillosa de la ingeniería aeronáutica, porque era un avión que ametrallaba. No solo soltaba bombas, sino que bajaba disparando. Entonces eso aterrorizaba a la población. Mire, Juan, pero hay otro miedo del que no hemos hablado. Y yo creo que ese es más bravo todavía. Es el miedo a la pérdida. Todos los seres humanos miedo a perder algo, sí, señor. Miedo a la pérdida. Perder un amor, perder dinero, perder reconocimiento, perder estatus, perder físicamente a un ser querido. Y yo creo que estos son miedos mucho más incidentes en la vida del individuo que inclusive los miedos que tienen un origen físico, porque el miedo de origen físico pasa, es decir, llega un momento determinado en que pasó y punto, pero estos otros miedos se quedan en la psiquis del individuo y se convierten en una obsesión. Por ejemplo, los celos no son otra cosa que miedo. Tremendo miedo, claro. El miedo a perder al ser querido. O el miedo de que no lo quieran a uno, o el miedo de que lo estén engañando, miedo de todas estas cosas, ¿no? Realmente esos ya forma parte de eso que llaman los complejos. Mire, con relación a esto, pues se forjan también personalidades y formas del carácter. Por ejemplo, ahora que estamos hablando de tener carácter, recuerdo una anécdota de la historia española, ¿no? Cuando España, pues, era una cosa, no era la ciudad feudal, pues, ¿no? Cuando era un lugar de castillos, que le entregaron a don Alfonso Pérez de Guzmán la defensa de la fortaleza de León. El famoso Alfarachi. Sí, el mismo. Y le entregaron la defensa de esa fortaleza, y el hermano del rey quería tomarse esa fortaleza, el rey Ramiro.
Pues Ramiro o Sancho, uno de esos, ¿no? De todas maneras eran lo mismo, pues eso es lo mismo. Si era Sancho era de España. Y si era Ramiro también. Ramiro, pues no hay duda. No es tan común. No hay duda. Pero sí. Sí, era también. Porque si es Pedro era de Portugal. Eso. Luis eso. De Francia. Sí, señor. Eso. Y Felipe de los dos, ¿no? Felipe más de España, sí, Felipe Francia y España. Francia y España. Y Henry o Enrique pues de Inglaterra. Es Inglaterra. Aunque también en Francia. La misma cosa. Hombre, le secuestró al hijo, a este Alfonso Pérez de Guzmán. Se lo presentó ahí ante la fortaleza. Lo mandó llamar y el tipo se paró allá pues en las torres, allá en las torretas del castillo. Y le puso un puñal en el cuello y dijo, me entrega la fortaleza o le mato al hijo. Entonces, él sacó su puñal y se lo tiró a los pies al invasor. Él dijo, si lo vas a matar, lo matas con ese puñal que está limpio. Con ese puñal que no se ha untado de mala sangre. Entonces, yo creo que hay veces que hay que mostrar carácter, ¿no? Hay que mostrar los dientes y sobreponerse al miedo. Claro. Porque si no nos morimos de miedo. Claro. Así es. Claro. Exactamente. Porque es que además el miedo paraliza. Y decíamos, ¿usted ha visto a alguien más temeroso que aquel que de pronto dentro de un entorno laboral, siendo mediocre, pretende perder ese espacio y se convierte en un intrigante? Intriga por miedo a perder. No, pero ¿qué me dice usted a mí de eso, por Dios, hombre? Sí. Yo soy máster en eso, hombre. Yo he pasado por todos esos ambientes en donde cualquiera que llega se convierte en un peligro, se convierte en una amenaza y lo acosan y le hacen la vida imposible, ¿no? Claro. ¿A usted no le ha pasado? Hombre, por favor. Ah, bueno. Por favor, claro. Bueno, piénselo así, esas manifestaciones del miedo. Y de esos miedos sociales que hacen tanto daño. Con una condición, Juan, perdóneme, que es un miedo además muy peligroso. Supremamente peligroso porque una persona en esas circunstancias no se para en pelos para agredir, ni se para en pelos para tratar de eliminar al otro en función de su propio miedo. Claro, no lo justifica. Es que cuando hablamos de estos sentimientos tan fuertes, ¿no? Que son emociones demasiado fuertes, que se pueden convertir en obsesiones, ya no hay barreras. La lógica del obsesionado ya no respeta límites, sino que puede llegar hasta el crimen, pues, ¿no? Hasta el delito, por mantener un estatus o por mantener una cosa. ¿Cuánta gente por mantener un estatus, o por miedo, mejor dicho, a perder estatus, la pérdida del estatus, no se vuelven ladrones, ¿no? Lo que llaman los ladrones de cuello blanco, que roban. Pero no solamente ladrones de cuello blanco, Juan. No, pues también se puede volver asesinos. Ladrones también, ladrones de honras, de reputaciones, de buen nombre, involucra lo que sea. Son destructores, pues, en todo caso, ¿no? Acaban con lo que sea, eso me parece terrible. Yo creo que se necesita una formación, ¿no? Se necesita tener una capacidad, ¿no? Una formación del carácter principalmente, para no sucumbir ante esas añagazas. Porque además hay una cosa, Juan. Vencer el miedo implica una renuncia. Y para poder vencer el miedo, la mejor manera de vencer un miedo es renunciando a aquello que le produce miedo. El mayor poder del mundo es el poder de renunciar. Por ejemplo, el miedo a la pérdida de una mujer o de un amor. Es mejor renunciar a ella. De la mejor manera de vencer ese miedo es renunciando a esa mujer. O como dijo Napoleón, la mayor victoria en el amor es la huida. Yo siempre lo he practicado, ¿no? Me ha ido muy bien. Sí, yo sé la huida, pero... Porque no que digan aquí corrió. No, sí, pero detrás de... No, hombre. No. Hombre, tenemos correos, ¿o no? Nos han escrito correos. Ver, mijo, no, aquí sí tenemos unos mensajitos. Doña Guaraguara, por ejemplo. Un saludo muy cordial. Bueno, aquí hay un número que no identifico, Néstor. Sí, pero de todas maneras, muchísimas gracias por los mensajes. Y abrimos nuestras líneas. Pueden empezar a llamar. Señor. Ahí van a ver ustedes en pantalla los números a los que nos repitamos la dirección de esta página del correo.
que es www. El búho TA. El búho TA. Ah, esta es la nueva, sí. El búho TA @ teleantioquia.com.co. Sin el www. Simplemente el búho. Sin el triple. El búho TA. Sí, @ teleantioquia.com.co. Sí. Bueno, esperamos mensajes. Ajá, los que quieran escribirnos. Sí, señor. Y por lo pronto recordemos los números telefónicos: 381-5454. Este número es para quienes nos quieran llamar desde la ciudad de Medellín, es decir, desde el área metropolitana. Fuera del área metropolitana es el 85-111-70. Y la línea gratuita nacional es 018-051-5015. Así es. Pueden marcarnos cuando ustedes lo consideren conveniente para hablar sobre el miedo, sobre los miedos. ¿Qué es lo que más miedo le produce a usted? Así es. Sí, señor. Comenzamos con nuestros televidentes, ¿sí? Correcto. Ramón Eduardo Hoyos, ¿nos está llamando desde dónde, Ramón Eduardo? Buenos días. No, Ramón Eduardo Roger, el papá de Zoica, ¿no? Qué felicidad. Ah, Ramón Roger, claro. Oigan, qué felicidad verlos. Qué bueno, Yo me estaba aburriendo por la noche, no sabía qué me hizo era poner menos de donde lo sacaron, pero no, estoy feliz. No quiero alargarme más porque quiero darle más chance a los demás participantes, pero un abrazo muy fuerte. ¿Qué hay de Zoica? No, pero un momentito. ¿Qué hay de Zoica? Toda hermosa aquí al lado mío. Claro. La llevé a la caminata a la mascota, la vestía reina, le tomaron fotos, la admiraron mucho, ¿no? Se sigue hermosísima. Eso está muy bien, hombre. Un abrazo fuerte para los dos. Y qué rico verlos. Muchísimas gracias y por ahí nos encontraremos, Ramón. Muchísimas gracias. Nos llama Hugo Pineda desde La Ceja. Bienvenido, Hugo. Buenos días, profesor Ernesto Armando. ¿Aló? Sí, bienvenido, Hugo. ¿Cómo no? Sí, buenos días, profesor Ernesto Armando, Juan Manuel, queridos hermanos de la Universidad de la Noche. Se dice que al miedo nadie le ha puesto calzones, o en otras palabras, que cada quien alberga su propio miedo. Pero yo pienso que el temor tiene que ver más con su estrecha relación con todo aquello que significa pérdida, y es motivado por el desconocimiento de sí mismo. Entonces, el primer temor es a perder la vida. Cuando desconocemos que la vida es una esencia espiritual y que nuestra presencia en el planeta es simplemente una manifestación física de la vida, de ahí en adelante se tiene temor a perder todo aquello que denominamos nuestras pertenencias y que generan apegos. Entonces el primer temor es a perder, como les dije, la vida, nuestros padres, nuestros hijos, perder el empleo, el carro, la casa, la salud, la libertad, etcétera. Entonces es muy importante acoger el legado de Sócrates y emprender el autoconocimiento para poder por lo menos controlar aquellos miedos. Gracias, profesores, amables oyentes y televidentes, muy buenos días. Pues para usted, don Hugo, muchísimas gracias, bienvenido siempre. Tenemos más oyentes en... Tenemos líneas disponibles en este momento. Sí, señor. Le recordamos entonces los números de las líneas: 381-5454 para el área metropolitana, 851-1170 para las llamadas que vengan por fuera del área metropolitana, y la línea gratuita nacional, que es el 018-051-5015. Lo mismo que la dirección de la página, el búho TA @ teleantioquia.com.co. Saludemos a Rodrigo Uribe. Rodrigo, buenos días. ¿De dónde nos está llamando? Muy buenos días, caballeros. De acá prácticamente de la frontera de dos barrios, entre Castilla y el barrio Girardot. Bienvenido, Rodrigo. Mis amigos, primero que todo, profesor, sería bueno que allí alguien en la producción le pusiera un espejo y usted se mirara, porque se le siente el ceño muy fruncido. Siempre es así. Recuerde, por favor, sonreír. El profesor de camisa roja. Yo nací así. No, perdóneme.
uno se va haciendo. Rodrigo, bueno, ahora, Rodrigo, ¿sí? ¿Le podemos pedir un favor muy comedidamente? Sí, cómo no. Lo que pasa es que nos están llamando desde Barranquilla a través de un celular y entonces hay que darle prelación. Pero no vaya a colgar, no nos vaya a colgar, por favor. Espérenos un instante. Perfecto, caballero. Nos llama Lácides Mendoza desde Barranquilla. Lácides, un placer tenerlo por aquí. El placer es mío, ¿no? Néstor y Juan, y agradecerle al Todopoderoso, al Dios Altísimo, de volverlos a disfrutar, hermanos, y sobre todo agradecerle al gerente de Teleantioquia de darnos esta oportunidad de disfrutarlos. La felicidad mía no es completa porque no lo puedo ver todos los días, pero hago el sacrificio de verlo cuando lo puedo ver, y sentirlos y aprender más de ustedes y saber que nos les han dado esta importancia, que la importancia que ustedes tienen se la ha dado Teleantioquia, que ya era bueno de que le dieran esa importancia que tiene, tanto que tiene usted como lo tiene Juan, y agradecerle a todo con Tertulio, y aquí estamos con ustedes firmes y para adelante, mi querido hermano. Ustedes estaban hablando de estos días de los antioqueños. No sé si ustedes sabían que el utilero de la selección argentina es un antioqueño, no sé todavía si será, pero hace mucho tiempo era un antioqueño. Y otra cosa sobre el miedo, mis hermanos, a veces siento miedo salir en la madrugada porque yo fui brutalmente golpeado por unos malandros y siempre he quedado con esa psicosis de ese miedo de salir. Y otra cosa, miedo también o de pronto a perder uno de ser lo que siempre ha sido, una persona leal y buena gente, y perder a veces, de pronto perder la familia, perder por cualquier circunstancia. Y mi hermano, no saben ustedes la alegría y el placer que me da de volverlos a disfrutar, mis queridos hermanos. Y aquí tienen un amigo leal y para adelante, porque como dicen, para adelante, para allá, mis queridos hermanos. Lácides, muchísimas gracias. Nos saluda a su esposa, a sus niñas, a mamá Nancy, a Álvaro Orozco, es decir, a toda la gente de Barranquilla. Gracias, Lácides. Sí, señor. Seguimos con Rodrigo. Rodrigo. Sí, caballero. Gracias por su paciencia, hombre, disculpe. No, hay que darle prelación a nuestro amigo ahí en la costa. Bueno, profesor, lo invito pues muy respetuosamente para que realmente mire que sí puede sonreír, usted no nació así, de pronto es importante que se mire. Bueno, entonces la reflexión es la siguiente. A ver, fundamentalmente es la ignorancia del ser humano que a través de la experiencia se identifica con lo que no es. Estamos hablando del ser, o sea, la personalidad a través del conocimiento se va formando y es cuando aparecen los miedos, y el miedo ha sido la piedra angular a través de la cual el ser humano se ha manipulado. Respetuosamente, pues la Iglesia ha tratado, ya no le funciona el miedo al tridente, al azufre, a los cachos, la cola y todo eso, ya eso no funciona porque el ser humano cada vez su conocimiento lo ha llevado a ser sabio. La sabiduría precisamente es lo que nos puede sacar, empezando por ubicarnos en la realidad, entendiendo pues, saliendo de la identificación que nos da la personalidad. Yo quisiera que ustedes ahondaran un poquito. Ustedes tienen una habilidad muy grande para vincular a través de la historia todos estos eventos, todos estos personajes, cómo han sabido aprovechar el poder, que es utilizando el poder de la palabra, el reflejo condicionado, pues todos estos elementos a través de los cuales el ser humano, desde la personalidad, pues aparecen pues las fobias, los miedos y todo eso, pero fundamentalmente recuerden que es la ignorancia, es la falta de convertir ese conocimiento en sabiduría. Dejemos que otras personas participen. Feliz noche y mis más sinceras felicitaciones por el programa. Aló. Muchísimas gracias, muy amable. Voy a tratar de sonreír lo más que pueda, ¿no? Me parece muy bien. Sí, señor. Recuerden nuestros números: 381-5454 en el área metropolitana, 851-1170 fuera del área metropolitana, 018-051-5015 para llamadas desde cualquier parte de Colombia o del exterior. Nuestras líneas están abiertas, cuando ustedes lo dispongan pueden llamarnos. Lo que dice Rodrigo es muy cierto.
Sí, claro, no, pues el conocimiento destruye el miedo, ¿no? Pues lo que pasa, por ejemplo, en el proceso de desarrollo de los niños. Cada cual es la medida de sus propias posibilidades, sus propios conocimientos. Por ejemplo, los miedos a la oscuridad, ¿no? El miedo a la oscuridad son miedos creados. Y en general, la mayoría de los miedos, fuera del miedo instintivo, pues que como le digo, es algo que nace con uno, que es una pulsión ya que es natural y que es común con los animales, tenemos el caso de los miedos adquiridos, que son los que enseñan los adultos, porque nosotros tenemos básicamente 3 emociones con las que nacemos, ¿no? Que son, la ira, el amor y el odio. Es básicamente esos, ¿no? Ira, amor y odio. Esas son las emociones básicas. Pero ya hablando de otras cosas, por ejemplo el resentimiento, la envidia y otras cositas así que nos hacen tanto daño, pues indudablemente que tienen un proceso de aprendizaje y que vienen de todas estas falencias humanas. Saludemos a Germán Cano, que nos está llamando desde Bogotá. Don Germán, buenos días. Muy buenos días, mis apreciados y siempre respetados hermanos mayores. Por favor, le quita todo el volumen a su televisor. Doctor Armando Alzate y Juan Manuel Cerno. Hermanos y hermanas. Por favor, don Germán, don Germán, por favor, le quita todo el volumen a su televisor, es tan amable, ¿sí? Sí, ya todo, totalmente, está entero. Bueno, señor. Bueno. Hermanos y hermanas de la Universidad de la Noche, amables televidentes, los invito a continuar en nuestra tertulia mañanera. Mi aporte en esta mañana, vivamos siempre de mensajes positivos por un país tolerante, trabajador, entusiasta, optimista y en paz. Feliz la ciudad donde se admira menos la hermosura de los edificios que las virtudes de sus habitantes. Mis agradecimientos al Control Master allí en la cabina de televisión, no sé su nombre, pero a este caballero que me atendió, muy amable, y pues agradecerle a Teleantioquia todas esas manifestaciones de alegría que nos hacen brindar a todos estos alumnos de la Universidad de la Noche de hoy, de nuestro querido El Búho. Solo me resta decirles que el gran arquitecto de la vida y la Niña María les bendiga siempre a todos ustedes y también a sus semillitas del amor. Gracias, Teleantioquia. Gracias, señor gerente de Teleantioquia, por este regalo tan maravilloso que nos brinda, de tener a estos queridos hermanos mayores ahora en un nuevo progreso, de la radio a la televisión. Y bueno, qué hermoso es ver esos gestos que se hacen ustedes ahora cuando nos hacen recordar el yo mi papá, yo mi hijo y yo todas estas cosas. Maravilloso, se ríe uno y comparte uno esa sinceridad tan maravillosa de ustedes. Los quiero mucho y ya nos estaremos comunicando a través del largo trayecto que estamos empezando a vivir en el transcurso del año en este delicioso programa El Búho. Que Dios me los bendiga, felicidades, mis respetos en sus hogares. Para ustedes, don Germán, muchísimas gracias. Y recuerden que los estamos invitando, don Germán, para que nos acompañe al encuentro de oyentes que vamos a hacer en San Gil en el tercer fin de semana de octubre. Recuerde este teléfono 448-1300 o 316-525-4784. Llamen para que se apunten y así como el año pasado nos reunimos 300 personas, podamos revivir ese número, podamos reunirnos de nuevo en San Gil en el próximo mes de octubre. Tenemos más. Don Aritmético, su amigo. De Manizales, hombre. De Manizales. Claro. Aritmático de Manizales, sí señores. Qué placer oírlos y verlos ahora por la pantalla. ¿Cómo han estado? Bien, don Aritmático. Bueno, fuera de saludarlos y desearles muchos éxitos en su nuevo programa, quiero hacerles una invitación muy especial. Yo pertenezco a una fundación aquí en Manizales que se llama
ayudemos hoy. Se trata de trabajar por los desvalidos. Estamos haciendo una corrida de toros, de cartel, para el día de septiembre 6. Torean los maestros Guillermo Perla Ruiz, Andrés de los Ríos y José Arcila, todos triunfadores en ruedos colombianos y en la madre patria. Las entradas son súper baratísimas, desde 5.000 hasta 100.000 pesos, en sombra y sol. Entonces, para no quitarles pues muchísimo tiempo y abusar de ustedes, de su amabilidad, hago esa cordial invitación a todos su teleaudiencia. ¿Puedo dar el teléfono por si alguien quiere comunicarse al respecto? Naturalmente, puede hacerlo. Mi teléfono es 313-646-5005. Y en cuanto a los temores, yo diría lo que decía mi padre. Mi principal temor es a una escasez de mujeres. Eso sí es muy bravo. ¿Cómo? María, Eso sí es muy bravo. Y si no, que le diga a usted, don Juan Manuel. ¿No es cierto? Ya, Juan. Bueno, me reservo la respuesta. Dígame. Me reservo la respuesta, matemático. Yo pensé que era que la tenía y no me la quería dar. No. No, es que no quiero traicionar, hombre. Usted está como el amigo aquel que dice que para qué hacer infeliz a una, pues no hacerla feliz a todas. ¿Para qué? Exactamente. Más o menos. Sí, señor. Ese es. Bueno, encantado de oírles y un saludo especial a Mamá Nancy y a toda la gallada aquella. Muchos recuerdos a todos. Pues, don Aritmático, muchísimas gracias. A ustedes, muy gentiles, que estén muy bien. Y bienvenido siempre. Gracias. Vea, le voy a dar el nombre vea, nos lo mandó don Carlos González. El miedo a las palabras largas, para que, más o menos, para que se ambiente, ¿no? Hipopotomonstrosesqui... No, ahí sí quede listo. Sesquipedaliofobia. Haga cargaritas de cemento. ¿Me la repite, por favor? No, hombre. Otra vez. No, espérate a ver, hombre, que es que eso no cabe aquí, ve. A ver, ¿cómo es? Mira esto, hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Muy sencilla. ¿Cómo es repetirla? Bueno, ahora sí ya me la aprendí, pues. A ver, ¿cuál es? Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. ¿Cómo? ¿Por qué no decís corazón de la recorazonería? A ver, yo veo. Corazón de la recorazonería, si no se puede decir, no, pero la palabra, ¿cómo es? Hipopotomonstrosesquipedaliofobia. Ve. Ahí más o menos. Ahí quedamos, pues, ¿no? Pero, oiga, muchas gracias, don Andrés, ¿no? Y tenemos líneas. Tenemos líneas, quienes deseen pueden marcar nuestros números. Un saludo también a los que han entrado aquí a nuestra dirección. Don Carlos González desde San Gil, en Santander. ¿Qué dice? Lo mismo. Bueno, vamos a ver qué dice. A ver qué dice don Carlos. Saludos, hablando de miedo, San Gil es la capital de los deportes extremos en Colombia. Hasta el momento, porque ya para los próximos años se planea aprovechar la riqueza del Valle de Aburrá y los municipios vecinos para promoverse como destinos de aventura y deportes extremos. En el viaje se puede aprovechar para practicar deportes extremos que lo obligan a uno a enfrentarse y a dominar esos miedos. Sería interesante ver a Néstor Armando lanzándose en bungee jumping. No, mi Dios le pague, muchas gracias. Torrentismo. No, mi Dios. Descender por cuerdas una cascada. No. Postdata, ¿cuándo puedo hablar con usted personal? Bueno, eso ¿nos puede escribir? Le respondemos. Sí, señor, pues no hay problema. Y tenemos un saludo también de doña Beatriz Elena Zuluaga. Muchísimas gracias, doña Beatriz Elena. Les quiero felicitar por la excelente labor que ambos están realizando. Mi mamá es una fiel escucha de ustedes desde hace varios años y es muy interesante percibir el apoyo que su programa educativo tiene brindándoles esta oportunidad con Teleantioquia. Desde que inició el programa los estoy siguiendo.
Les manifiesto a ustedes mi agradecimiento por compartir con nosotros su sabiduría, de la cual estamos aprendiendo tantas personas, y extiendo también dicho agradecimiento a Teleantioquia por el espacio que les brindaron. Es bien interesante saber que este medio de comunicación se preocupa por ofrecer programas educativos y de interés. Muchísimas gracias. Tenemos una televidente que pide reservarse su nombre. Buenos días, ¿quién habla? ¿Aló? ¿Aló? De Bogotá. Sí, buenos días, ¿quién habla? Díganos cualquier nombre. Olga Ramírez. ¿Cómo? Olga Ramírez. Doña Olga, bienvenida. Lo que sucede es que yo, desde que tuve uso de razón, siempre he tenido miedo. En mi infancia yo soy costeña y en la costa tocan mucho tambor y muchas cosas. Le tuve miedo, le tengo miedo a la oscuridad, le tengo miedo a la soledad, le tengo miedo a mi esposo. ¿Cómo así, al esposo? Sí. Uy, Dios mío. Pero ¿se puede saber por qué? Eso se llama Llevo mariofobia. 38 años de casada y ha sido totalmente, siempre me ha amenazado que si lo dejo me mande la moto. Ah, bueno, ya hay un motivo para temer. Entonces siempre he tenido ese miedo. Claro. Y que Aparte sí, que traía miedo. que si lo deje, ¿la manda para dónde? Le manda al hombre de la moto. Sí, continúe. ¿Le manda al de la moto? Sí. Hombre, por Dios. Sí, adelante, doña Olga. Sí, ese es mi lema, sobre todo que yo les digo que las mujeres, pues yo les digo que tengan fuerza. He sacado mis hijos adelante, les he dicho que nunca tengan miedo, no les proporcioné lo mismo que me dieron a mí, miedo. En mi vida solo he visto el miedo. Pero ese miedo también fue un miedo inculcado desde la niñez, que tenía que ver con desamparo, con la poca valía, es decir, autoestima, con esas cosas. Sí, claro, sí. Yo fui hija de padres separados, mi madre me tuvo a los 13 años, me quitaron, entonces anduve de un lado para otro, me casé a los 16. Pero entonces me imagino que de todas formas ha tenido alguna pausa en su vida, por lo menos los hijos deben ser un aliciente y un motivo para no temer. Es el motivo de mi vida, vivir por ellos. Claro. Sí, es lo único que no les temo. Doña Olga, pero la mejor manera de vencer un miedo es enfrentándolo. ¿Enfrentándolo? Sí, enfrentando el miedo, enfrentando el objeto del miedo. En este caso, obviamente que enfrentar el miedo también entraña un riesgo, como es el caso de ese esposo al que usted le teme. Yo creo que eso hay que... Un letrero ahí, al que siga amenazando le cortamos los servicios. No, pero sí enfrentarlo y enfrentarse a él para tratar de cauterizar ese miedo, porque un miedo de esos es muy paralizante, doña Olga. Sí. Sobre todo, pues hombre, sí. Eso me dice... Además es un acto de tremenda cobardía, pues sin meternos en su vida privada. ¿Cómo, doña Olga? Estuve en tratamiento psicológico por el miedo, pero aún así no venzo el miedo de mi niñez. La inseguridad, yo salgo a la calle y yo le tengo miedo a todo el mundo. Yo veo señores como la edad de mi esposo y les tengo miedo. Pero es que esos miedos se vuelven producto de un chantaje, señora, porque el que amenaza a una mujer, que pues indudablemente puede estar en inferioridad de condiciones, la amenaza con un sicario, es un infeliz, es una cobardía. Y no se trata de buscar ayuda, se trata de buscar protección. Claro. Doña Olga, muchísimas gracias y trate de enfrentar esos miedos, esos fantasmas. Gracias a ustedes y a su programa El Búho. A usted muchísimas gracias. Bueno. Hombre, nos llama desde San José del Guaviare don Bernardo Álvarez. Bienvenido, don Bernardo. Néstor Armando, ¿cómo estás? Muy bien, señor. Pero le va a tener que quitar el volumen a su televisor, por favor. Ya, listo. Adelante, pues. ¿Cómo me les ha ido? Bien, señor. Bueno, no, aquí muy contento viendo el programa, a Néstor Armando, etcétera. Y muy rico que esté el programa a esta hora. Pues hombre, nos place mucho que ustedes nos acompañen, que todos seamos búhos a esta hora. Bueno, Néstor Armando.
Siempre lo escuchaba en la emisora, pero como pues ya el programa acabó, me alegra mucho que este programa, uno en esta soledad vive a estar despierto. Pero usted no le teme a la soledad, ¿o sí? A ver, no, Néstor Armando, lo que pasa es que la viudez es dura. Entonces, lo que duerme uno en la noche es muy poco. Pero no, bien, tranquilo, trabajando. Yo soy paisa, vivo en Villavicencio y trabajo también acá en San José del Guaviare. Me la paso viajando entre San José y Villavo. Pues aprovecha el paisaje por lo menos, ¿no? Que eso es muy bonito por allá. Es muy espectacular, muy espectacular. Sí, señor. Excelente. Lo triste es que este municipio ha estado en manos de gente del suroeste y lo tienen acabado. Eso han cogido esto aquí de corrupción y tenaz con esa gente de Tames, y después que esto aquí es lo que ellos digan y la plata se va para el bolsillo de ellos. Bueno, pero de todas maneras yo creo que ese tipo de cosas hay es que enfrentarlas de otra manera y denunciarlas. Claro, Néstor Armando. Así es, Bernardo. Bueno, ¿Y cuánto hace que está por allá? Yo vivo acá en el llano desde el año 89. ¿Y con familia allá? ¿Casado allá? Yo estuve casado acá en el llano, soy viudo. Sí. Tengo una niña. Y toda mi familia vive en Yarumal. ¿En Yarumal? Sí, señor. ¿Y hace tiempo que no viene o sí? ¿Y hace tiempo que no viene? Hace que, no, ahorita en febrero estuve en Yarumal y voy a ver si por allá ahorita a final de este mes estoy nuevamente allá. Toda mi familia vive en Yarumal. Pues, por lo menos, agradecemos mucho su participación y sobre todo desde ese punto pues tan hermoso de la geografía patria, que lo disfrute. No, esto por acá es muy divino. Sí, señor. Es divino y la carretera de Villavicencio San José del Guaviare es espectacular. Maravilloso. Es una región que vale la pena que la gente conozca. Muy amable. Bernardo, bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Bernardo. Y bueno, Néstor, un abrazo a todos. Perdóname una cosita. Sí. Un abrazo, si no puedo comunicarme con ustedes, etcétera, a todos. Bueno, yo les saludo a todos, a Andrea, a Rizaloca, a eso, Andreita, a Robertico, a Roberto y a Charlie. También. Claro. Bueno, ok. Hasta luego. Un abrazo a todos. Bueno. Nos mandan un saludo desde Japón, mijo. Aquí don Gabriel Guarín nos manda un saludo desde Japón. Están... ¿Qué dice? Bueno, esperé a ver qué está en japonés, ¿no? ¿Está en japonés? Yanaguilla. Espere un momentico, yo se lo traduzco, cuadro. A ver. Mientras a ver si está el cángaro. Aquí muy feliz de escucharlos de nuevo y también verlos. Gabriel Guarín, Shirakawa, Japón. Bueno. Y guardo, bueno, eso ya. Sí, eso es otra cosa. Lo manda a saludar a usted personalmente, Maximiliano Valderrama. Me invites que a un almuerzo o a un desayuno, yo no sé. Es el secretario de Productividad del Departamento de Antioquia, el doctor Maximiliano Valderrama, claro, trasnochando hasta ahora. Entonces lo manda a invitar a un desayuno de trabajo. Buena invitación, ¿no? Sí, si el desayuno siquiera a las 12 del día, sí. Sí, bueno, no. Sí. ¿Qué más puede? Doctor Maximiliano, un placer saludarlo y que esté por aquí a esta hora trasnochando. Se lo leo, vea. ¿Qué más? Otro búho. Va a hablar de así como él, vea. Sí. ¿Qué más, pues, Néstor Armando? Hombre, ante todo recibe un cordial saludo. Ahí trate de llamarte para que este saludo fuera al aire. Bacano el programa, interesante la forma en la que van desarrollando el tema. Todo contrasta con asuntos relacionados con la historia. Bueno, mañana madrugar, ya que a primera hora tenemos un desayuno coloquio. Cuidado, mijo. Sí. No se las va a tirar usted de vivo ahí, que a las 8 de la madrugada, a raíz del recién celebrado cumpleaños de nuestro departamento. Saludos y feliz inicio de día. Pues muchísimas gracias al doctor Maximiliano Valderrama. Bueno, que no ponga a patear la lonchera. Al doctor Maximiliano Valderrama, muchísimas gracias. Yo creo que estamos ya llegando al final de... pero aquí tenemos otro mensaje de Jonathan Córdoba, que nos dice: la verdad, felicitaciones por volver, profesores. Un saludo y que sigan adelante. Muchas gracias, Jonathan Córdoba. Perfecto, entonces yo creo que podemos empezar a sacar conclusiones, Juan Manuel. Bueno, las conclusiones yo creo que ya están dadas a lo largo del programa en este sentido, Néstor. Los miedos hay que enfrentarlos.
Lo que le decíamos a nuestra... No, y el dicho paisa de que tenerle miedo al miedo, eso también hay que cultivarlo, porque es que a nosotros no nos pueden comer de miedo, pues, ¿no? Yo siempre digo, esperé a ver, ¿no? Que debe venir por ahí un tipo muy malacaroso, pues esperé a que llegue a ver, ¿no? A ver porque es que además no hay que tenerle miedo al caricortado, sino al que le cortó la cara. Exacto, ¿no? Por lo que me decía ahora, ¿quién era don Bernardo? Que está haciendo mucha mala cara. Sin embargo, yo soy la oveja más bien disfrazada de lobo que hay aquí en este hemisferio. Estilada. Hombre, Néstor, vos vas a acabar con mi paciencia. No, tranquilo. Vos pensás comer buñuelos ahora en Nochebuena. No, termina tu conclusión más bien. No, sí. Entonces, el miedo es una reacción natural. Nadie puede irse contra eso. Pero esos miedos puestos, o impuestos, o creados, por presiones, o por simplemente... No, y aprovechando las debilidades de la gente, ¿no? Siempre tocando el lado flaco, el lado sensible. No, hay que sobreponerse a eso, pues, y aquí no podemos andar de reclinatorio muertos de miedo, porque nos morimos de miedo. Innegablemente. Sí, señor. Pues, hombre, lo que usted dice es cierto, pero además hay un agravante. Yo creo que uno se tiene que liberar también de los miedos culturales. El miedo al que dirán. No. El miedo a lo que piensan de uno, el miedo de cómo lo ven los demás, el miedo a perder reconocimiento, estatus, a perder amigos. Yo creo que esos miedos son todavía más destructivos, son supremamente destructivos, tan destructivos son, Juan, que pueden minar a una persona y acabar con ella en lo profesional, en lo afectivo, en lo laboral. Pueden acabar con una persona en un momento dado. Correcto, en el plano individual, pero ya en el plano colectivo hay unos miedos colectivos que son terribles, ¿no? Porque el miedo es contagioso. Claro. Por eso un borracho es capaz de desocupar una cantina, ¿no? Puede haber 20 o 30 personas y si a uno le da miedo, se puede que se lo contagie a los demás. Ese es el peligro, ¿no? Claro. Y peor aún, uno se puede contagiar del miedo de los demás. Por eso. Yo creo que yo creo que lo más importante de todo esto es entender que como seres humanos no solamente estamos expuestos al miedo, sino que ese miedo nos preserva también, es nuestro instinto de conservación. Pero resulta que el miedo, cuando se convierte en una obsesión, es un miedo que puede ser más destructivo que el mismo peligro que entraña ese miedo. Sí, señor. Y la otra es, no hay mejor antídoto contra el miedo que aprender a renunciar. Renuncia al miedo, renuncia al dolor, renuncia al sufrimiento. Y verá que las cosas cambian y se sentirá liberado. Juan, sí. Un placer y buenos días. Buenos días, hipopótamo monstruo pedaliofobia. Sí, sigue entrenando que mañana me cuento. Mañana. A todos ustedes, muchísimas gracias. Buenos días. E invitamos a todos los búhos para que nos acompañen esta próxima noche. Por ahora, gracias. Continúen en la programación de Teleantioquia y buen día. Sí, señor.